Y vamos con otro tema. La Fiscalía Nacional Económica reveló que los laboratorios venden sus medicamentos a las cadenas farmacéuticas hasta un 89% más caro que otros actores del mercado. Para analizar este escenario, este contexto, estamos ya en contacto con Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Mariela, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Ahora, para comenzar a conversar, ¿cómo toman lo que es esta información que entrega la Fiscalía Nacional Económica con respecto a una brecha de precios que son bien relevantes sobre, por ejemplo, las cadenas farmacéuticas, los actores públicos u otros también que acceden a los medicamentos? Bueno, primero que nada, lo relevante aquí es poner en contexto este informe de la Fiscalía Nacional Económica, que se enmarca dentro de una consulta no contenciosa que hace Socofar, una de las distribuidoras de Cruz Verde, hace esta consulta, al Tribunal de Libre Competencia respecto de diferenciación de precios que los laboratorios realizan en la venta entre el canal público, es decir, al Estado, y a las cadenas de farmacia. Ese es el informe que se emite en ese contexto donde Socofar, como digo, filial de Cruz Verde, pretende una investigación respecto de si los laboratorios venden a precios más favorables al Estado que a ellos. Consulta que también se enmarca, y es un tema muy relevante de poner sobre la mesa, que hoy día existe, hace ya 2 años, la ley de intermediación de Senabas, que permite que todas las farmacias, incluidas las de cadena, a partir de enero de este año, pueden intermediar con Socofar y poder tener los precios del sector público con la contrapartida de fijarle los márgenes a las farmacias, es decir, el precio de venta de los fármacos, como mecanismo para que este baja de precio, estos precios favorables que tiene el sector público por sus condiciones particulares, puedan llegar también a las personas. Es decir, hoy día tenemos esta consulta no contenciosa en el Tribunal de Competencia y en ese marco se emite este informe, dado que Socofar quisiera tener los precios del Estado, pero sin someterse a la ley de intermediación de Senabas, que fija el precio de venta para que llegue este beneficio a las personas. Ahora, pero ¿cómo toman ustedes esta información? Ahí tú nos das una explicación de cómo nace también esta consulta y por sobre todo cómo se revela esta información, pero ¿cómo la toman? Y también desde la óptica del consumidor final. Hay que verlo desde el punto de vista positivo o negativo, porque claramente uno hace la diferencia entre el sector público y en este caso el sector privado. Pero si uno entiende que hay una brecha que hasta un 85% se vende más caro un medicamento a las grandes cadenas de farmacias, esto se traspasa a precio finalmente, ¿no? Bueno, por eso existe la ley de intermediación de Senabas y bueno, hay que recalcar aquí que el sector público es un mercado totalmente distinto al mercado privado, porque el sector público agrega demanda, es decir, agrupa toda la demanda de los servicios de salud, de los hospitales, es decir, su escala es tremendamente diferente, es muchísimo más grande que la que tiene cualquier farmacia privada, aún siendo una cadena muy relevante en el mercado. Por otra parte, el Estado entrega gratuidad, entrega los medicamentos en cobertura. Adicionalmente, el Estado genera contratos de larguísimo plazo, de 12 meses mínimos, hay incluso contratos de 18 el promedio, 36 meses, es decir, tú tienes una estabilidad de la demanda, además de una escala gigantesca. Claro. Y por otra parte, el Estado realiza compras a través de licitaciones, que son sumamente competitivas, que son la herramienta por excelencia para hacer precios muy competitivos y muy bajos, cosa que no realiza el sector privado. No hace licitaciones, no tiene la escala del sector público, generas contratos sumamente de corto plazo, es una compra spot a la semana, a los 15 días, a lo sumo al mes. Por lo tanto, es un mercado totalmente diferente, no es comparable los precios que tiene el sector público en este mercado ni en ningún otro, versus lo que es el mercado privado. Y además existe específicamente en medicamentos, justamente por ser un tema sensible, un tema de cobertura, donde se quiere que efectivamente se llegue a más personas a menores precios, existe la ley de intermediación de Senabas, que justamente les permite a las farmacias tener estos precios del sector público, pero con una fijación de márgenes o de tope de precio de venta para que llegue este beneficio a las personas. Este es el mecanismo, en el fondo, para asegurar que estos precios del sector público llegan también a las personas y no se pierden en el camino los intermediarios. Sí, me quedo un segundo ahí y es importante eso, haciendo la diferencia entre lo público y lo privado, digamos, en términos de
tú lo dices muy bien, la escala, el trato con licitación más el trato directo, o sea, también los precios empiezan a comportarse de una manera distinta con respecto a la diferencia que puede ser el precio spot del día o de un contrato de algunos meses con lo de un año, por ejemplo. Pero antes de ir a ese punto, quería preguntarte, Mariela, ¿cómo evalúas también lo que ha sido esta ley de intermediación Cenabás? ¿Está funcionando? Porque finalmente uno lo entiende, y ahí tú me puedes corregir, por supuesto, que busca aplicar márgenes a la compra y venta de medicamentos para que justamente no pase lo que yo estaba diciendo, que esta brecha de 85% más caro en una cadena de farmacia que en el sector público, en la venta de un medicamento, no se traspasa a precios finalmente. ¿Está funcionando la ley? ¿Necesita ser potenciada, mejorada? Cuéntanos un poquito. Bueno, esta ley es de carácter voluntario para las farmacias, es decir, está en atribución de cada farmacia o cada cadena de farmacia adherir voluntariamente a intermediar con Cenabás. Sí. Hasta hoy día hay un monto relevante de farmacias independientes que está operando a través de la ley de intermediación de Cenabás y ha sido tremendamente exitoso. Entiendo que hay una de las cadenas que manifestó su potencial o su voluntad de adherir prontamente en los próximos meses o días a intermediar. Y eso le da mucha cobertura y mucha robustez a esta ley, porque lo relevante aquí claro. es que esta herramienta pueda ser ocupada por muchísimas farmacias para que justamente llegue este beneficio, este mecanismo. El problema es que no están todas las grandes farmacias, que finalmente son las que ocupan la mayor cantidad de puntos de venta. Ese es el problema. Es que la característica de esta ley es que es voluntaria y eso depende entonces de la voluntad de las cadenas de farmacias de adherir. Ustedes como asociación me imagino que esperarían que todas las farmacias adhirieran a la ley, ¿no? Finalmente. Por supuesto, era esa la idea. En un país como Chile, que tiene escasas coberturas de seguro universal, donde están incluidos los medicamentos, lo que hemos dicho siempre, la cobertura es muy relevante, los seguros universales que incluyan, tanto públicos como privados, que incluyan los medicamentos que son parte integral de la salud, es muy relevante. En Chile tenemos escasas coberturas. En lo público, ustedes saben, GES, Ricarte Soto, DAC, la atención primaria, VIH, pero no todos los medicamentos están incluidos. Entonces, estos mecanismos, estas herramientas, como la ley de intermediación de Cenabás, son mecanismos intermedios muy relevantes para poder generar acceso y reducir el gasto de bolsillo. Pero, repito, aquí uno esperaría, claro, que las cadenas todas adhirieran, pero hasta el momento solo uno ha manifestado su voluntad de operar a través de la ley de intermediación de Cenabás, pero ninguna está operando y por lo tanto tenemos solo a las farmacias independientes operando a través de esta herramienta que es muy beneficiosa claramente, sobre todo en las circunstancias que tenemos como país de bajas coberturas de medicamentos. Hay un factor clave entonces que fueron a conversar. Quería ir a un punto, Mariela Formas, que destaca o podríamos decir lanza una advertencia. No sé si advertencia, pero sí un punto de preocupación. La Fiscalía Nacional Económica en su informe dice que la diferencia de precios que estábamos comentando entre farmacéutica y grandes cadenas podría indicar un ejercicio de poder de mercado por parte de los laboratorios en el canal retail, así como de dificultad para arbitrar por parte de los agentes del mercado. Igualmente, lo que es la potestad, digamos, de la Fiscalía Nacional Económica con respecto a velar por la libre competencia, llama a una advertencia sobre lo que está sucediendo, olvidándonos por un segundo lo que es la ley de intermediación Cenabás, que justamente busca llegar al fondo de este punto. Pero, ¿cómo analizan como gremio, como asociación, este punto en particular? Dificultad para arbitrar por parte de los agentes y ejercicio de poder de mercado por parte de los laboratorios en el canal retail. Bueno, este es un tema que está en estudio. Justamente este primer informe de la Fiscalía al Tribunal de Libre Competencia se basa en declaraciones y data recabada por la Fiscalía de solo 23 laboratorios y por otra parte es data que fue recabada anualizada y fue en preguntas muy específicas y es por eso que está en estudio y aún queda mucho tramo todavía para discutir respecto de cómo opera el mercado privado, donde no es solo un tema de precios, porque además el costo de atención del mercado privado es tremendamente alto, especialmente cuando hay una distribuidora, farmacia y laboratorio que está integrado, que es el caso de Socofar. Entonces hay que analizarlo con muchísimo mayor detención, dado que el precio que venden los laboratorios luego es distinto cuando la farmacia cobra distintos elementos que no están asociados exactamente al precio por unidad, a los SKU, como dice el estudio, en cada uno de los medicamentos. Entonces, aquí hay que tener un poquito más de profundidad en el estudio, analizar la data spot versus la anual. No, es necesario profundizar en ese tema, es necesario poder hacer match de los cobros
que vienen adicionalmente, que hacen en las cadenas de farmacia por descuento de pronto pago, por mantener stock, por visibilidad de producto, por mantener stock en distintos puntos de las cadenas. Entonces, hay que analizar esto en una profundidad mayor y hay que tener siempre en cuenta que la concentración de las cadenas es del orden del 90% del mercado, siendo que tienen la mitad de los puntos de venta del total de la farmacia. Entonces hay que tener un poquito más de profundidad. Esto es un primer informe, Sí. Esto es un tramo largo en el fondo de estudio, pero aquí lo principal es que hoy día en Chile, dadas las bajas coberturas que tenemos en medicamentos, es muy esencial esta herramienta de intermediación que tiene Cenabast para poder que las personas lleguen a medicamentos más baratos, que puedan acceder a los precios que tiene el sector público, que como digo, son tremendamente beneficiosos dado su escala, forma de compra, largos plazos, etcétera, puedan llegar a través de esta ley de intermediación que fija el tope a margen en el fondo del precio de venta para este mecanismo en el fondo para que llegue este precio beneficioso también a las personas. Mariela Forbas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Mariela, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Buen día. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Que estés bien. Buen día.